Y el tigre que ríe capítulo 17:1. El chico leía lentamente, siguiendo las palabras con el dedo, con sus largas piernas bronceadas de futbolista estiradas sobre la tumbona, junto a la piscina, bajo la clara y refulgente luminosidad de junio. Desde luego el joven Danny Juniper, el joven Danny Juniper estaba muerto, y yo supongo que pocas personas en el mundo habrían opinado que no se había hecho mierda, no lo sé. Pocas personas en el mundo habrían opinado que no se había hecho acreedor a su muerte, leyó Johnny Smith. Es una forma más elegante de decir que la mayoría habría estado de acuerdo en aprobar la muerte de Danny. Chuck le miraba, y la habitual combinación de emociones cruzó por su rostro casi siempre plácido. Alegría, resentimiento, embarazo y una pizca de osquedad. Después suspiró y volvió a mirar el western de Max Brandt. Se había hecho acreedor a su muerte. Pero mi gran tragedia, acotó Johnny. Pero mi gran tragedia consistió en que acababa de morir precisamente cuando iba a redimir parte de su maldad con un gran servicio al mundo. Por supuesto Chuck cerró el libro, volvió a mirar a Johnny y sonrió radiantemente. Dejémoslo por hoy, Johnny, ¿qué te parece? La sonrisa de Chuck era la más seductora, la que probablemente había tumbado en la cama a las animadoras de los partidos de fútbol de todo New Hampshire. ¿No es tentadora la piscina? Claro que lo es. El sudor está chorreando por tu cuerpo enclenque y desnutrido. Johnny debía confesar, por lo menos para sus adentros, que la piscina era tentadora. Las primeras 2 semanas de ese verano del bicentenario del 76 habían sido inusitadamente calurosas y pegajosas. Desde el otro lado de la inmensa y gallarda mansión blanca situada a espaldas de ellos, llegaba el bordoneo soporífero de la cortadora de césped con la que Moffat, el jardinero vietnamita, segaba lo que Chuck llamaba los territorios de vanguardia. Ese era un ruido que inspiraba deseos de beber 2 vasos de limonada fría antes de echarse a dormir. No permito comentarios denigrantes acerca de mi figura enjuta, respondió Johnny. Además, acabamos de empezar el capítulo. Sí, pero antes hemos leído otros 2, protestó Chuck con tono salamero. Johnny suspiró. Generalmente conseguía retener la atención de Chuck. Pero no esa tarde. Y además el chico había lidiado dignamente con la forma en que John Sherburne había apostado sus guardias en torno de la cárcel de Amity y con la forma en que el malvado halcón rojo había conseguido infiltrarse y matar a Danny Juniper. Sí, bueno, entonces nos conformaremos con acabar esta página, asintió. La palabra en la que te atascaste es sublevó. Es sencillísimo, Chuck. Gracias. La sonrisa se ensanchó. Y no me harás preguntas, ¿verdad? Bueno, quizás solo unas pocas. Chuck frunció el ceño, pero solo para salvar las apariencias. Se estaba saliendo con la suya y lo sabía. Abrió de nuevo el libro encuadernado en rústica e ilustrado con la imagen del pistolero que se abría paso entre las puertas de vaivén de la taberna, y empezó a leer con su voz parsimoniosa, entrecortada, una voz tan distinta de la que empleaba normalmente para hablar que podría haber pertenecido a otro joven. Por supuesto esto me sublevó inmediatamente. Pero no era nada comparado con lo que me aguardaba junto al lecho del pobre Tom Ken John. Le habían atravesado el cuerpo de un balazo y estaba agudizando rápidamente cuando, agonizando, no agudizando, le interrumpió Johnny con voz calma. El contexto, Chuck. Presta atención al contexto. Agudizando rápidamente, dijo Chuck, y soltó una risita. Después reanudó la lectura. Y estaba agonizando rápidamente cuando yo llegué. Johnny compadeció a Chuck al verle encorvado sobre el ejemplar económico de Firebrain, una buena novela del oeste que debería haber leído de corrida, y en cambio ahí estaba Chuck, siguiendo la prosa sencilla y esquemática de Max Brandt con un dedo que avanzaba trabajosamente. Su padre, Roger Chatsworth, era el propietario de Chatsworth Mills and Weaving, una empresa textil de primera magnitud del sur de New Hampshire. También era el propietario de esa mansión de 16 habitaciones situada en Durham, con 5 sirvientes, entre los que se contaba Moffat, el cual iba a Portsmouth una vez por semana para asistir al curso preparatorio que debía completar antes de obtener la ciudadanía norteamericana. Chatsworth pilotaba un Cadillac convertible 1957 reacondicionado.
Su esposa, una mujer dulce, de ojos claros, de 42 años, conducía un Mercedes. Chuck tenía un Corvette. La fortuna de la familia oscilaba alrededor de los 5 millones de dólares. Y Chuck, a los 16 años, era lo que Dios realmente se había propuesto crear cuando había insuflado vida a la arcilla, pensaba Johnny a menudo. Era un ser humano físicamente bello. Medía 1,88 m y pesaba 95 kilos bien provistos de músculos. Tal vez su rostro no era suficientemente interesante como para considerarlo hermoso, pero estaba libre de acné y de granos y lucía un par de llamativos ojos verdes, que le habían hecho pensar a Johnny que la única otra persona con ojos auténticamente verdes que él conocía era Sarah Slett. En la escuela secundaria, Chuck era la apoteosis, casi hasta extremos ridículos. Era capitán de los equipos de béisbol y de fútbol, presidente del curso junior durante el año lectivo que acababa de concluir, y presidente electo del consejo estudiantil para el otoño próximo. Y lo más asombroso de todo era que nada de esto se le había subido a la cabeza. Para decirlo con las palabras de Herb Smith, que había ido una vez a inspeccionar la nueva residencia de Johnny, Chuck era un tipo cabal. En el vocabulario de Herb no había un elogio mayor. Además, algún día se convertiría en un tipo cabal desmesuradamente rico. Y ahí estaba Chuck, tercamente encorvado sobre su libro como el servidor de una ametralladora en un puesto solitarios, disparando las palabras una por una a medida que se le presentaban. Había tomado la obra electrizante y ágil de Max Brand, que narraba la historia del trashumante John Finebrain Sherburne y de su enfrentamiento con el bandido comanche Halcón Rojo, y la había convertido en algo tan emocionante como un anuncio técnico de semiconductores o piezas de radio. Pero Chuck no era estúpido. Tenía buenas notas en matemáticas, su memoria retentiva era excelente, y tenía habilidad manual. Su problema consistía en una gran dificultad para almacenar palabras impresas. Su vocabulario oral era correcto y entendía la teoría fonética, pero aparentemente no la práctica. Y a veces podía desarrollar una oración impecablemente, pero se quedaba atascado cuando le pedían que la reconstruyera con otras palabras. Su padre había temido que Chuck fuera disléxico, pero Johnny no creía que lo fuese, nunca había conocido a un chico al que él mismo pudiera diagnosticarle dislexia, aunque muchos padres se aferraban a esta palabra para explicar o disculpar las dificultades de lectura de sus hijos. El problema de Chuck parecía ser de naturaleza más general, una fobia universal e indiscriminada a la lectura. El problema se había hecho más visible durante los últimos 5 años de estudios de Chuck, pero sus padres, y el mismo Chuck, solo habían empezado a tomarlo en serio cuando había puesto en peligro su derecho a participar en las competiciones deportivas. Y esto no era lo peor. Ese invierno Chuck tendría su última oportunidad para superar los exámenes de capacidad académica, con vistas a ingresar en la universidad en el otoño de 1977. Las matemáticas no eran un obstáculo, pero en cuanto al resto de los exámenes, bueno, obtendría un buen promedio si le leían las preguntas en voz alta. 500 puntos, fácilmente. Pero nadie podía llevar un lector consigo cuando se examinaba, aunque fuera hijo de un personaje importante en el mundo de negocios de New Hampshire. Pero me encontré con un hombre cambiado. Sabía lo que aguardaba y tenía un coraje fenomenal. No pedía nada, no se arrepentía de nada. Todo el terror y el nerviosismo que lo habían abrumado mientras se enfrentaba con un destino desconocido. Johnny había encontrado la solicitud de preceptor en el Maine Times y había pedido el puesto sin hacerse muchas ilusiones. Se había mudado a Kittery a mediados de febrero, sobre todo porque necesitaba alejarse de Pownal, del buzón que se llenaba todos los días de correspondencia, de los periodistas que convergían cada día en mayor número hacia la casa, de las mujeres nerviosas de mirada afligida que se dejaban caer por allí porque pasaban casualmente por las inmediaciones. Una que se había dejado caer por allí porque pasaba casualmente por las inmediaciones lucía en su coche una matrícula de Maryland, en tanto que otra había llegado conduciendo un viejo Ford destartalado con placas de Arizona. Sus manos, que se estiraban para tocarle. En Kittery había descubierto por primera vez que un nombre tan vulgar como John sin inicial y intermedia Smith tenía sus ventajas.
3 días después de llegar a la ciudad, había solicitado trabajo como cocinero de minutas, y citó como antecedente su experiencia en la Universidad de Maine y en un campamento de verano para varones en Rangel y Lakes. La propietaria de la cantina, una viuda implacable llamada Ruby Pelletier, echó una mirada a su solicitud y comentó: «Eres demasiado culto para freír hamburguesas. Lo sabes, ¿verdad?» «Es cierto», contestó Honji. «Estudié tanto que me condené a vivir de brazos cruzados». Ruby Pelletier apoyó las manos sobre sus caderas huesudas, echó la cabeza hacia atrás y lanzó una carcajada atronadora. «¿Crees que podrás apañarte cuando una docena de camioneros entren en tropel a las 2 de la mañana y pidan huevos revueltos, tocino, salchichas, tostadas y tortillas?» «Creo que sí. Y yo creo que por ahora no sabes qué demonios te espera», respondió Ruby. «Pero te daré una oportunidad, profesor. Debes someterte a un examen médico para dejar conforme a la Junta de Sanidad, y cuando me traigas el certificado de buena salud te pondré a trabajar inmediatamente». Así fue, y después de los apuros de las 2 primeras semanas, en las cuales padeció, entre otras cosas, una dolorosa erupción de ampollas en la mano derecha por haber volcado con demasiada prisa un cesto de patatas en un caldero con aceite hirviente, consiguió dominar la faena en lugar de que ésta le dominara a él. Cuando vio el anuncio de Chatsworth, envió su currículum al apartado postal. En el texto mencionó sus aptitudes pedagógicas especiales, que incluían un seminario sobre dificultades de aprendizaje y problemas de lectura. A fines de abril, cuando completaba su segundo mes de trabajo en la cantina, recibió una carta de Roger Chatsworth en la Cube. Este le pedía que acudiera para una entrevista el 5 de mayo. Tomó las medidas necesarias para tener el día libre, y en una hermosa tarde de mediados de primavera, a las 14:10, se encontró sentado en el estudio de Chatsworth, con un vaso alto de Pepsi Cola con mucho hielo en una mano, mientras el industrial le reseñaba los problemas de su hijo. «¿A usted le parece que se trata de un caso de dislexia?», preguntó Chatsworth. «No. Yo lo interpreto como una fobia general a la lectura». Chatsworth se sobresaltó un poco. «¿El síndrome de Jackson?». Johnny se quedó admirado, y sin duda ese era el efecto que había querido producir Chatsworth. Michael Carey Jackson era un experto en lectura y gramática de la Universidad de Southern California que había provocado bastante revuelo hacía 9 años con un libro titulado The Unlearning Reading. La obra describía una serie inconexa de problemas de lectura que a partir de entonces recibían la denominación de síndrome de Jackson. Era un buen libro para quien lograra superar la densa jerga académica. El hecho de que aparentemente Chatsworth hubiera conseguido superarla le reveló mucho a Johnny acerca del empeño que ponía el industrial en resolver el problema de su hijo. «Algo parecido», asintió Johnny. «Pero ya sabe que aún ni siquiera he visto a su hijo, ni lo he oído leer. Tiene que recuperar los cursos perdidos del año pasado. Literatura norteamericana, un curso de historia de 9 semanas e instrucción cívica, nada menos. No superó el examen final porque no fue capaz de leer esa basofia. ¿Tiene un título de profesor registrado en New Hampshire?». «No, pero será fácil conseguirlo», respondió Johnny. «¿Y cómo abordará la situación?». Johnny sintetizó sus planes. Le impondría a Chuck muchas lecturas en voz alta, con especial énfasis en temas estimulantes como las novelas juveniles de fantasía, ciencia ficción, westerns y automovilismo. Preguntas constantes sobre lo que acababa de leer. Y una técnica de relajación que se describía en el libro de Jackson. «Los alumnos ambiciosos son a menudo los que más sufren», explicó Johnny. «Se esmeran demasiado y refuerzan el bloqueo. Es una esencia de tartamudeo mental que». «¿Jackson dice eso?», lo interrumpió tajantemente Chatsworth. Johnny sonrió. «No, lo digo yo». «Está bien. Continúe». A veces, si el alumno puede crear un vacío total en su mente inmediatamente después de la lectura, sin sentir la presión que implica tener que volver a recitar enseguida, los circuitos parecen despejarse. Cuando empieza este proceso, el alumno replantea su línea de ataque. Es una variante de la actitud optimista. Los ojos de Chatsworth refulgieron. Johnny acababa de dar en la tecla de su filosofía personal, que quizá era la de la mayoría de los hombres que han triunfado por sus propios medios. «Nada es más exitoso que el éxito mismo», comentó. «Bueno, sí. Algo parecido. ¿Cuánto tardará en obtener un título registrado en New Hampshire?».
No más tiempo que el que necesitarán en estudiar mi solicitud. Tal vez 2 semanas. O sea que podría empezar las clases el día 20. Honji parpadeó. ¿Esto significa que me contrata? Si le interesa el puesto, está contratado. Podrá alojarse en el pabellón de huéspedes. Eso alejará durante este verano a los condenados parientes, por no hablar de los amigos de Chuck, y yo quiero que Chuck siente realmente la cabeza. Le pagaré $600 por mes, que no son el rescate de un rey, pero si Chuck progresa añadiré una prima sustancial. Muy sustancial. Chatsworth se quitó las gafas y se pasó la mano por la cara. Quiero mucho a mi hijo, señor Smith, agregó. Solo le deseo lo mejor. Ayúdenos un poco, si puede. Lo intentaré. Chatsworth volvió a calarse las gafas y levantó nuevamente el currículum de Honji. No ha durado mucho en la escuela. ¿No le gustaba la enseñanza? Aquí viene, pensó Honji. Me gustaba, respondió, pero sufrí un accidente. La mirada de Chatsworth se desvió hacia las cicatrices del cuello de Honji, donde le habían reparado parcialmente los tendones atrofiados. ¿De auto? Sí. ¿Grave? Sí. Ahora parece repuesto, dictaminó Chatsworth. Recogió el currículum, lo guardó en un cajón e, increíblemente, ahí concluyó el interrogatorio. Así que después de 5 años Honji volvió a la enseñanza, aunque esta vez tenía un solo alumno en su clase. 2. Y a mí, que era el culpable indirecto de su muerte, me cogió débilmente la mano y me disculpó con una sonrisa. Fue un trance difícil, y me fui con la sensación de que yo había causado tanto mal en el mundo que nunca podría compensarle. Chuck cerró el libro con un golpe seco. Listo. El que llegue último a la piscina es un maricón. Espera un momento, Chuck. Ah. Chuck volvió a sentarse, pesadamente, y sus rasgos adoptaron lo que Honji ya identificaba como la expresión de la ahora vienen las preguntas. En general predominaba un resignado buen humor, pero detrás de este a veces vislumbraba a otro Chuck. Hosco, preocupado y asustado. Muy asustado. En ese mundo de lectores, los iletrados de los Estados Unidos eran dinosaurios que marchaban por un callejón sin salida, y Chuck era lo suficientemente espabilado como para saberlo. Le aterraba pensar en lo que podría sucederle cuando volviera a la escuela ese otoño. Solo un par de preguntas, Chuck. ¿Por qué te molestas? Sabes que no podré contestarlas. Oh, sí. Esta vez podrás contestarlas todas. Nunca entiendo lo que leo. Ya deberías haberte dado cuenta. Chuck tenía un aire malhumorado y afligido. Ni siquiera sé por qué estás aquí, a menos que sea por el dinero. Podrás contestar las preguntas porque no se refieren al libro. Chuck levantó la mirada. ¿No se refieren al libro? Entonces, ¿por qué me las fórmulas? Pensé. ¿Quieres hacer el favor de seguirme la corriente, eh? El corazón de Honji latía fuertemente, y no le sorprendió demasiado descubrir que tenía miedo. Hacía mucho que planeaba esto, esperando solo que se produjera la confluencia justa de circunstancias. Difícilmente se le presentaría otra ocasión mejor. La señora Chatsworth no revoloteaba ansiosamente alrededor de ellos, aumentando así el nerviosismo de Chuck. Ninguno de sus camaradas estaba chapoteando en la piscina, creándole un sentimiento de incomodidad por el hecho de estar leyendo en voz alta como un crío retardado de 4º grado. Y lo que era aún más importante, su padre, el hombre que Chuck más deseaba complacer en el mundo, tampoco estaba allí. Se hallaba en Boston, donde asistía a un pleno de la Comisión de Asuntos del Medio Ambiente, de New England, sobre contaminación de las aguas. De Hanover Youth Learning Disabilities, de Edward Stanley. El sujeto, Rupert J., estaba sentado en la tercera fila de un cine. Era el más próximo a la pantalla, con más de 6 filas vacías a sus espaldas, y nadie más estaba en condiciones de observar que se había iniciado un pequeño incendio en la basura acumulada sobre el suelo. Rupert J. se levantó y exclamó. FFFFF, mientras las personas sentadas detrás de él le gritaban que se sentara y se callase. ¿Cómo te sentiste entonces? Le preguntó a Rupert J. Ni siquiera en 1000 años podría explicar lo que sentí, respondió. Estaba asustado, pero mi frustración era aún mayor que mi susto. Me sentía inferior, inepto para formar parte de la raza humana. La tartamudez siempre me había hecho sentir así, pero esa vez también me sentí impotente. ¿Sentiste algo más?
Sí, celos, porque algún otro iba a ver el fuego y. Usted sabe. ¿Le correspondería la gloria de haber dado la alarma? Sí, eso es. Yo había visto el comienzo del incendio, solo yo. Y lo único que había atinado a decir había sido FFFF, como un disco rayado. La mejor descripción de lo que sentí es esta. Era inepto para formar parte de la raza humana. ¿Y cómo venciste el bloqueo? El día anterior había sido el cumpleaños de mi madre. Le había comprado media docena de rosas en la floristería. Y ahí estaba yo mientras todos me injuriaban y pensé, voy a abrir la boca y gritaré rosas. Con todas mis fuerzas. Preparé la palabra. ¿Y qué hiciste después? Abrí la boca y grité fuego. A todo pulmón. Hacía 8 años que Johnny había leído ese caso clínico en la introducción al texto de Stanley, pero nunca lo había olvidado. Siempre había pensado que la palabra clave del relato de Rupert J. era impotente. Si piensas que la cópula es lo más importante del mundo en un momento dado, el riesgo de que tu pene no se empine se multiplica por 10 o por 100. Y si piensas que lo más importante del mundo es leer. ¿Cuál es tu segundo nombre, Chuck? Preguntó informalmente. Murphy, respondió Chuck con una sonrisita. ¿Se te ocurre otro peor? Era el apellido de soltera de mi madre. Si se lo cuentas a Yako Al, no me quedará otra alternativa que descalabrar tu pobre cuerpo. No te preocupes, dijo Honji. ¿Cuándo cumples años? El 8 de septiembre. Honji empezó a desenrajar las preguntas más rápidamente, sin darle tiempo a Chuck a pensar, aunque eran preguntas que obligaran a ello. ¿Cómo se llama tu chica? Beth. ¿Tú conoces a Beth, Honji? ¿Cuál es su segundo nombre? Chuck sonrió. Alma. Horrible, ¿verdad? ¿Y cómo se llama tu abuelo paterno? Richard. ¿Cuál fue tu equipo favorito en la American League East de este año? Los Yankees. Con creces. ¿Quién es tu candidato predilecto a presidente? Me gustaría que eligieran a Jerry Brown. ¿Planeas cambiar tu Corvette por otro coche? Este año no. Quizás el próximo. ¿La idea se le ocurrió a tu madre? Seguro. Dice que esas velocidades no la dejan vivir en paz. ¿Qué hizo Halcón Rojo para infiltrarse entre los guardias y matar a Dan y Juniper? Sherburne no le prestó suficiente atención al escotillón que comunicaba con el desván de la cárcel, se apresuró a responder Chuck, sin reflexionar, y Johnny experimentó una súbita sensación de triunfo que los sacudió como un trago de whisky puro. Había surtido efecto. Lo había hecho hablar de las rosas, y Chuck había respondido con un potente y sano grito de fuego. Chuck le miraba con una expresión de total sorpresa. Halcón Rojo se metió en el desván por la claraboya, prosiguió. Abrió el escotillón de un puntapié. Le pegó un tiro a Dan y Juniper. Y también a Tom Kenyon. Así es, Chuck. Lo he recordado, murmuró, y después miró a Johnny, con los ojos dilatados y un esbozo de sonrisa en las comisuras de los labios. Fue una treta para hacérmelo recordar. No hice más que cogerte de la mano y ayudarte a contornear el obstáculo que te ha bloqueado el camino durante todo este tiempo, explicó Johnny. Pero sea cual fuera el obstáculo, todavía está ahí, Chuck. No te engañes. ¿Cómo se llamaba la chica de la que se enamoró Sherburne? Se llamaba. Sus ojos se velaron un poco, y meneó la cabeza de mala gana. No lo recuerdo. Descargó un puñetazo sobre su muslo con repentina ferocidad. No recuerdo nada. Soy un estúpido de mierda. ¿Recuerdas si alguna vez te contaron cómo se conocieron tus padres? Chuck levantó la vista hacia él y volvió a sonreír débilmente. En el lugar donde se había golpeado el muslo había aparecido una mancha de intenso color rojo. Claro que sí. Ella trabajaba para la agencia Avis en Charleston, South Carolina. Le alquiló a mi padre un auto con un neumático pinchado. Chuck se rió. Ella aún afirma que solo se casó con él porque la número 2 es la que más se esfuerza. ¿Y cómo se llamaba la chica que le gustó a Sherburne? Jenny Langorne. Fue una complicación seria para él. Era la chica de Gresham. Una pelirroja. Como Beth. Ella, se interrumpió, y miró atónito a Johnny como si éste acabara de sacar un conejo del bolsillo de su camisa. Lo has logrado nuevamente. No. Lo has logrado tú. Es una sencilla estratagema de despiste. ¿Por qué dices que Jenny Langorne fue una complicación seria para John Sherburne?
Bueno, porque Gresham era el mandamás de esa ciudad. ¿Qué ciudad? Chuck abrió la boca pero no articuló ningún sonido. De pronto apartó la vista de Honey y la desvió hacia la piscina. Entonces sonrió y le miró nuevamente. A Mitty. Como en la película Tiburón. Estupendo. ¿Cómo recordaste el nombre? Chuck siguió sonriendo. Es una insensatez, pero empecé a pensar que trataría de incorporarme al equipo de natación, y bastó con eso. ¡Qué truco! ¡Qué truco tan fenomenal! Está bien. Ya basta por hoy, creo. Johnny se sentía cansado, sudoroso, y muy bien. Acabas de dar un gran salto adelante, por si no lo notaste. Vamos a nadar. El último es un maricón. Johnny. ¿Qué? ¿Dará resultado siempre? Si lo conviertes en un hábito, sí, respondió Johnny. Y cada vez que des un rodeo al obstáculo en lugar de empeñarte en atravesarlo por la fuerza, le quitarás un poco de envergadura. Creo que en breve también empezarás a notar un progreso en tu lectura en voz alta. Conozco otras pequeñas artimañas. Se calló. Lo que acababa de transmitirle a Chuck no era tanto la verdad como una suerte de sugestión hipnótica. Gracias, dijo Chuck. La máscara de buen humor resignado había sido sustituida por una expresión de sincera gratitud. Si me sacas adelante, bueno, creo que si me lo pides me echaré en el suelo y te besaré los pies. A veces me asusto mucho, y pienso que estoy defraudando las ilusiones de mi padre. ¿No sabes que eso forma parte del problema, Chuck? ¿De veras? Sí. Lo que sucede es que pones demasiado empeño. Exageras. Exageras en todo. Y tal vez no se trata solo de un bloqueo psicológico, ¿sabes? Algunas personas opinan que determinados problemas de lectura, el síndrome de Jackson, las fobias a la lectura, todo eso, pueden ser una especie de defecto mental hereditario. Un circuito fallado, un relay averiado, cerró la boca bruscamente. ¿Una qué? Preguntó Chuck. Una zona muerta, replicó Johnny lentamente. Lo que sea. Los nombres no importan. Los resultados sí. La estratagema de despiste no es tal. De lo que se trata es de educar una parte inactiva de tu cerebro para enseñarle a suplir el tramo defectuoso. En tu caso, esto significa encausarte por una hilación lógica de base oral cada vez que tropiezas con un obstáculo. Lo que haces en realidad es modificar la localización de la zona cerebral de donde provienen tus pensamientos. Aprendes a accionar la palanca de cambio, como en el sistema de agujas del ferrocarril. ¿Pero es que puedo hacerlo? ¿Crees que puedo? Sé que puedes, asintió Johnny. Está bien. Entonces lo haré. Chuck se zambulló de panza en la piscina y salió a flote, sacudiéndose el agua de la larga cabellera con una fina lluvia de gotitas. Ven. Está formidable. Ya voy, contestó Johnny, pero por el momento permaneció plantado sobre el reborde de baldosas de la piscina, mirando cómo Chuck braceaba vigorosamente hacia el extremo profundo, y saboreando su éxito. No había experimentado una sensación agradable como esa cuando había tomado conciencia súbitamente de que las cortinas de la cocina de Eileen Magoun se estaban incendiando, ni cuando había descubierto el nombre de Frank Dodd. Si Dios le había concedido un talento, este consistía en enseñar y no en enterarse de cosas que no tenía por qué saber. Para eso había nacido, y así lo había sabido cuando daba clases en Cleaves Mills allá en el año 1970. Más importante aún era que los chicos se habían dado cuenta de ello y habían reaccionado en consecuencia, tal como Chuck acababa de reaccionar. ¿Vas a quedarte ahí como un maniquí?, preguntó Chuck. Johnny se zambulló en la piscina.